si acaso, Joseph? Sí, sí se escucha bastante bien, doctor. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a conocer lo que es la patología clínica y por qué es una especialidad médica. Entonces, la especialidad médica que aplica no solamente tecnología, sino recursos de laboratorios clínicos y banco de sangre para apoyar el diagnóstico, ojo, apoyo, porque ya decíamos y venimos diciendo en todas las prácticas que el diagnóstico se obtiene de manera clínica, de manera por anamnesis, por relato clínico, por epidemiología, por muchos aspectos. El laboratorio se convierte en un apoyo. Entonces, claramente son recursos que tienen que ver con tecnologías y que está dentro de ello banco de sangre y que nos sirven para apoyo en el diagnóstico. Pronóstico, o sea, la magnitud con la cual se da tu diagnóstico. Por ende, te va a permitir saber si está en buen camino, si se va a recuperar pronto o es de largo tratamiento. Entonces, te mide el pronóstico. Te permite controlar. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene un punto de partida de los resultados y luego vuelves a pedir para ver que lo que tú has iniciado como tratamiento es conforme o no, porque van a ir regulando los valores de cada analito, eh, de cada parámetro que tú hayas decidido solicitar en relación al diagnóstico y definitivamente para seguimiento de los diferentes problemas de salud. Entonces, le he puesto aquí un cuadrito, lo que es el servicio de patología clínica. Tenemos tres aspectos. Uno es la propia patología clínica, otra es la citología y la anatomía patológica. Entonces, dentro de la patología clínica, lo que nosotros evaluamos es a nivel del hemograma, a nivel de la bioquímica, a nivel de la endocrinología. Entonces, esta es la patología clínica. En medio de los dos tenemos compartido la citología porque las dos evalúan la parte citológica, la parte celular. Y anatomía patológica, que es otro rubro que tiene que ver con la patología quirúrgica y con las necropsias. Entonces, el aspecto que vamos a ver nosotros está aquí, patología clínica, que tiene que ver con la bioquímica, con la hematología y con la endocrinología. Y obviamente, sí, 45. Por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Doctora, se ha silenciado. Hola. Ahora, Sí, ahora Joseph, ¿me sí. escuchan? Sí. Por algún motivo, parece que pudieran manipular mi audio desde donde está, porque yo no estoy en pantalla completamente fuera de esta. Estoy con la diapo. He tenido que cerrar un rato la diapo y volver a mi pantalla. Entonces, tengamos cuidado, por favor, de no presionar mi micrófono. No sé si eso puede estar pasando porque estoy fuera de mi pantalla y no entiendo cómo es que se apagó mi micrófono. Pero en fin, regreso a la diapositiva. Gracias, Joseph, por avisarme. Entonces,
El patólogo clínico está involucrado, obviamente, en los aspectos intelectuales del proceso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay un grupo inmenso que se llama tecnólogos, que se llaman técnicos, y que cada uno de ellos cumple una función específica. Y nosotros la de evaluar en relación al diagnóstico clínico estos valores. Por ende, el uso del laboratorio y en menor grado en los aspectos técnicos y manuales. Se estima que el 70% de las decisiones médicas están basadas en los resultados del laboratorio. ¿Por qué? Les explico. Llega un paciente con un proceso infeccioso. Ok. Este proceso infeccioso no es lo mismo decir, tú ya tienes tu cuadro y sabes que es un proceso infeccioso, según la clínica, pero el laboratorio te va a dar parámetros. Por ejemplo, en el hemograma, ya veníamos diciendo, los leucocitos te dice, junto con la fórmula diferencial que son los segmentados, los linfocitos y muchas veces la presencia de abastonados, te confirmará si estás ante un proceso infeccioso o no. Y para ello sabemos que los leucocitos van a estar elevados. No es lo mismo decir que tus leucocitos estén en 15.000, en 20.000 o en 30.000. Entonces, ahí marca la diferencia de tener que las decisiones médicas se van a dar en base a qué resultados tienes. Por ejemplo, decíamos leucocitos por encima de 15.000, por encima de 20.000, por encima de 30.000. Y la presencia de los neutrófilos por encima de su valor estándar. Si decíamos que los neutrófilos oscilan entre 40 y 70, no es lo mismo que yo tengo 85, 90, 95%, 98%, nos va indicando cuán severa está la enfermedad, cuán inicial o cuán intermedia. Entonces, a eso se refiere, que las decisiones médicas están basadas en el resultado del laboratorio. Nos va a decir si el tratamiento de antibiótico terapia va a ser oral, va a ser vía endovenosa, te vas a tu casa o te hospitalizo o te mando a una unidad intermedia o te mando a la UCI. A eso se refiere que el 70% de las decisiones médicas están basadas en el resultado del laboratorio. Entonces, los laboratorios modernos requieren obviamente un planeamiento estratégico, mercadeo, administración de recursos humanos y encargados de control de calidad. Por parte, cuando decimos planeamiento estratégico, ya hemos visto que el laboratorio tiene a su vez varios servicios que tienen que ver con bioquímica, con hematología, con microbiología, con inmunología y banco de sangre. Entonces, son 5 servicios inmensos que requieren ser manejados. Cada servicio con un patólogo y cada patólogo con sus tecnólogos, a vez con sus técnicos. Entonces, hay que planificar de manera estratégica cómo voy a abordar en cada servicio, porque la complejidad de diagnósticos, dependiendo dónde se encuentre, por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue es un hospital de tercer nivel, donde hay cirugías, donde hay UCI, donde hay salas de recuperación, donde hay emergencia, tenemos salas de intermedio, etc, etc, etc. Entonces, dependiendo de la complejidad, obviamente, este planeamiento estratégico tiene que ser más amplio posible. Hablar de mercadeo. No es lo mismo procesar en un equipo automatizado, semiautomatizado o manual. Entonces, para un hospital de tercer nivel, pues hablamos de equipos automatizados. Y obviamente, buscar no solamente la mejor calidad, sino el mejor precio. Y que nos dé la garantía que cuando se procese la muestra de un paciente, pues el resultado sea lo más cercano posible, real, al organismo de la persona, en todos los aspectos. Por ejemplo, yo le tomo una muestra a José y decido procesarlo en el Hipólito Unanue. Tu misma muestra en el 2 de mayo, tu misma muestra
en el OAISA, tu misma muestra en el María Auxiliadora, y uno empieza a comparar y empezamos a tener resultados. Y si hay diferencias es porque algunos controlan mejor no solamente el equipo, no solamente el reactivo, no solamente el personal, no solamente la toma de muestra, etc, etc, etc. Hay muchos aspectos que va a hacer que estos resultados puedan ser diferentes. Les pongo un ejemplo en lo que estamos viviendo hoy en día. COVID. Viene una persona X, en el Hipólito se tomó la prueba rápida y le salió totalmente no reactivo. Y luego nos llama y nos dice, pero yo me tomé la muestra, por ejemplo, en el 2 de mayo y me salió reactivo para IgM. Y me tomé la muestra y me salió reactivo, pero para IgG. Empiezan a haber diferencias. Entonces, cada uno, quien está al mando, respalda su resultado porque tiene la garantía de muchos aspectos, no solamente de un planeamiento estratégico, no solamente de un mercadeo, no solamente de administrar un recurso humano que sea a uno, que tenga mucha experticia, que sea muy experimentado y que tú los hayas controlado y sepas de que están haciendo las cosas de manera correcta. Porque pareciera que tomo la muestra y lo meto a una máquina y me da una lectura. Y no es así. Muy lejos. No es así. Es mucho más complejo. Y hace 5 o 10 años se habla el tema del encargado del control de calidad. El control de calidad es el que se encarga de ver todo lo que acabo de mencionar. Que el equipo esté al 100%, que el reactivo haya cumplido todos sus aspectos hasta el momento del proceso. Hablamos de calidad de reactivo, la cadena de frío, el tiempo en que ha estado colocado en la máquina, si ha pasado por el control interno. Dentro del control interno hay niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cada nivel obviamente te va a indicar un nivel normal, un nivel menor, un nivel superior, o sea, bajo y alto, etc. Control de calidad es lo que ha marcado la diferencia entre un hospital, o mejor dicho, un laboratorio y otro laboratorio y otro laboratorio. Lo que se suele hablar o lo que se suele escuchar es decir que los laboratorios privados son los mejores y que tienen muy buenos resultados. Pues puede haber sido años atrás, porque ellos ya habían incorporado años atrás lo que es el control de calidad y no lo teníamos en la parte estatal. Pero hace 10 años ya se involucró con mucha fuerza y gracias a que llegaron nuevas tecnologías, llegaron equipos automatizados, entonces los hospitales grandes de tercer nivel del Estado no tienen nada que envidiar a los privados porque tenemos equipos de última generación y estamos renovando todos los años dependiendo de cómo en el mercado van actualizando. Tenemos que saber que la parte robótica, todo lo que es tecnología, ha evolucionado a 1000 por hora. Entonces, cada año vienen nuevas propuestas, nuevas tecnologías, muchas mejoras. Y un ejemplo de ello es lo que estábamos hablando en la práctica inmunología en relación a las pruebas rápidas en VIH, de que hay hubieron reactivos de primera generación, había reactivos de segunda generación, tercera generación. En el mundo existen reactivos de cuarta generación y que nosotros lo tenemos. O sea, no tenemos que envidiar no solamente a los privados ni tampoco al mundo exterior. Háblese de España, de Francia, de Italia, porque son equipos que llegan de allá, reactivos que llegan de allá con todos sus estándares de calidad. Por ende, estamos en un nivel bastante adecuado. Y eso permite que el manejo de los pacientes críticos hospitalizados, como los que tenemos en el Hipólito Unanue, sean manejados de manera adecuada. Entonces, lo que quiero decir es que estamos siempre buscando a la vanguardia, la tecnología de punta y con todos sus ingredientes necesarios como para garantizar que lo que sale del laboratorio con la firma, con la validación, es lo más cercano real al organismo del paciente.
Y es un reto inmenso, porque tiene que ver con investigaciones, con comparaciones, con réplicas, con muchas disciplinas. Muy bien, entonces, pasamos al campo del estudio de la medicina que comprende lo que les había dicho, los 5 inmensos campos, que es bioquímica, hematología, banco de sangre, microbiología e inmunología. Actualmente yo estoy encargada, por ejemplo, de bioquímica, hematología y engloba las dos a su vez la emergencia, que es 24 horas. Aquí tenemos aspectos de cómo se tiene que tener precisión en el pipeteo cuando se toma una muestra. A nivel hematológico, el recuento de estas células, que ahora ya tenemos equipos automatizados que lo hacen por citometría de flujo, pero que también no hemos dejado de hacer la evaluación en las láminas periféricas. Hacemos la tinción, no hay como el ojo humano, por eso les decía que la citología no se separa de la patología clínica. Entonces, cuán importante a nivel de banco de sangre tener una excelente vena, tener precisión en la venopunción, la asepsia, el trato adecuado a estos donantes a nivel de banco de sangre, que venimos desarrollando muchos foros, y tiene que ver con que no se deba dañar al donante. A nivel microbiológico, obviamente, tiene que ver con todo el aspecto de cultivos, porque lo que necesitamos detectar no solamente son bacterias, también detectamos hongos, detectamos parásitos, detectamos un sinfín de organismos en los diferentes componentes de líquido corporal o sangre que nos traigan para evaluar. Y finalmente, nuestro campo inmunológico, que tiene que ver estrictamente con la aparición de anticuerpos flotando en nuestra sangre. Anticuerpos que pueden ser propios, que pueden convertirse en autoanticuerpos, en aloanticuerpos. Entonces, tanto que pueda generarlo nuestro organismo de manera interna, externa, por otros componentes. Entonces, son 5 grandes grupos que tienen diferencias en sus procesos, diferencia en sus manejos, diferencia en sus reportes, y obviamente nos permite evaluar de manera adecuada a nuestros pacientes. ¿Bien? Ahora, el esquema de funciones. Entonces, les hablaba de una administración que va de la mano con una gestión. Desde arriba, ¿qué es lo que tenemos como objetivo? Obviamente, el número 1 es la atención al paciente. Lo que estoy haciendo con ustedes ahora, que es la docencia, no solamente enseño a ustedes que son de pregrado. A mi cargo yo tengo a mis residentes, mis futuros patólogos clínicos, que cursan el primer año, el segundo año, el tercer año, luego se gradúan y ya son especialistas. En todo este campo, obviamente, hay indicaciones, hay selección, tiene que ver mucho con la tecnología, cómo interpreto cada uno de los resultados. Y como les decía, es un campo de investigación inmenso. Me permite, con tanta logística, con tantos resultados, comparar y obviamente hacer trabajos de investigación, como lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo. Les pongo un ejemplo así chiquitito nada más. Estamos en plena pandemia de COVID, y lo que se está haciendo, por ejemplo, es investigar a nivel de los donantes que llegan, tamizarlos, cosa que no se hace en ningún hospital. Nosotros hemos empezado ya hace 4 meses, tamizar a estos donantes, cuántos de ellos asintomáticos que llegan, aparentemente todo normal, sin clínica, tienen reactividad a sus procesos. Para IgG, para IgM, y oh sorpresa, grande es la tasa de los que vienen, entre comillas, asintomáticos a donar sangre. Y como no es parte del tamizaje, porque ya ustedes recordarán, tamiza VIH, hepatitis B, core, hepatitis B, antígeno de superficie, hepatitis C, HPLV, Chaga y sífilis, pero no está COVID. Pero nosotros, como parte de la coyuntura actual, nos hemos visto obligados para no usar sangre contaminada que pueda tener COVID.
y esto ha permitido descartar muchas unidades o simplemente no admitir a estos donantes. Me salí un poquito, pero les quise dar un ejemplo, y eso es un campo de investigación que uno se permite, y para ello se requiere obviamente estos reactivos. Muy bien, entonces, parte de la historia de la patología clínica, desde el comienzo de la humanidad, dice: deseo y necesidad de saber más de la causa. Obviamente de por medio estuvo los mecanismos, la naturaleza de las enfermedades. En la prehistoria, hasta 1500 después de Cristo, tenían creencias religiosas, disculpen la caligrafía, y mágicas hasta el método racional. Entonces, como vemos, ¿no? A nivel de los egipcios, el hecho de envolver a sus cadáveres, el hecho de tener pues rituales, creencias, etcétera. También pasamos a Hipócrates, ¿no? Que realiza una observación objetiva de la enfermedad. Él ya empieza a buscar el análisis de la causa y efecto. Entonces la medicina humoral ya se venía viendo desde 460 a.C. y 201 después de Cristo. Obviamente Hipócrates es el creador de la concepción más antigua de la enfermedad. Él nos habla que la sangre es fuego, la flema relacionada al agua, la bilis negra relacionada a la tierra y la bilis amarilla relacionada al aire. En la época orgánica, entre 1450 y 1600, ya se venía viendo la anatomía patológica, que tiene su origen en el Renacimiento europeo. Andreas Vesalius, quien en 1543 publica su libro La fábrica del cuerpo humano, obra que destruye numerosos conceptos galénicos erróneos al demostrar que sus observaciones no correspondían al cuerpo humano por estar realizadas sobre animales. Tenemos a nivel de la época celular con Rudolf Virchow entre 1821 y 1902. ¿De qué nos habla? Ya de las bases modernas de la patología microscópica. Entonces Rudolf Virchow, ¿qué nos dice? Nos habló sobre el enunciado al principio de la básico de la biología. Ya tenemos que a nivel celular, perdón, voy a buscar el curso, aquí está. Las células son las unidades de la vida. Los tejidos y los órganos están compuestos obviamente por células. Las células son nutridas por los vasos sanguíneos. Las células son las unidades de la enfermedad. Las células poseen la propiedad de irritación mientras están vivas, y las alteraciones funcionales producen fatiga y agotamiento, trastornos nutricionales y obviamente formativos. Entonces esto ya lo estuvimos viendo desde 1821 a 1902. Garoff, que nos dice que hubo error congénito del metabolismo. Dede y Tatum sobre el gen y la enzima y la reacción. Peters nos habla sobre la lesión bioquímica. Pauling sobre la enfermedad molecular. Watson y Crick, doble hélice del DNA. Ochoa y Convert, trabajos del DNA y el RNA. Jacob, Love y Monod describen el ARN mensajero. Foley y Nimberben nos hablan ya sobre la etapa subcelular y molecular. Entonces, la evolución a nivel del laboratorio se ha venido dando desde muchos años atrás. Entonces tenemos esta época ultraestructural ya en el siglo XX, donde la aplicación de nuevos métodos de investigación ha permitido, obviamente, tener lo que es hoy en día la citometría de flujo. Esta citometría de flujo lo que permite es cuantificar cada uno de los componentes sanguíneos. Hablamos de la línea roja, la línea blanca y las plaquetas. Las cuantifica y también nos permite ver la estructura de cada una de estas células. Por ende, como son equipos parametrados, obviamente lo que esté patológico no lo va a reconocer, y por ahí es que en la actualidad aún se sigue leyendo la lámina periférica
como un gol estándar de un cuadro diferencial de lectura con estos equipos automatizados. Y también tenemos, obviamente, la PCR en tiempo real, lo que se viene haciendo ya muchos años. Y en el INS tienen un servicio muy grande en lo que es biología molecular, y ahí es donde estuvieron hasta hace poco haciendo la lectura para lo que es COVID. En el Hipólito Unanue, desde el 28 de septiembre, nosotros ya estamos procesando a nivel molecular en tiempo real para la determinación de COVID. Muy bien. Entonces, ya habíamos mencionado, la patología clínica tiene que ver con la hematología, con la bioquímica, con banco de sangre, con microbiología y con inmunología. Lo que yo les presento aquí es el sueño que ando buscando, que se llama la patología clínica robotizada. ¿Qué quiere decir? Que estas máquinas se encargan de ya traspasar los tubos de un equipo a otro, que te permite en un solo servicio tener junto tanto la hematología, tanto la bioquímica como la inmunología. Como que ya no serían 3 servicios separados, sino de una manera robotizada, manejarlo en tiempo real, resultados en tiempos récord. Muy bien, entonces, hablamos de 5 servicios. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Me desconcentro, mil disculpas. Si es que se dan cuenta, por favor, pero no me apaguen a mí. Ok. Hablando de la hematología, es entender de que la muestra se toma con un tubo especial, que es el morado, que tiene EDTA, es un anticoagulante absolutamente necesario para poder cuantificar cada uno de los componentes celulares. Estamos hablando de la línea roja, la línea blanca y las plaquetas. Entonces, tenemos obviamente la hematología cualitativa, que ha tenido muchos defectos genéticos, alteraciones de la combinación, y las cuantitativas, donde vamos a poder determinar anemias y las poliglobulias. Entonces, aquí nos determina los rangos de cuánto a cuánto oscila una hemoglobina, ¿no? Desde un recién nacido, de 13.5 a 19.5, a los 3 meses, al año, entre 3 y 5 años, entre 5 y 15, en adulto varón, en adulto mujer. Pero como yo ya les había enseñado, vamos a tener un rango mínimo que es por debajo de 12 para declararlo en anemia. Entonces, ¿qué es el hemograma? En esta prueba de laboratorio se van a cuantificar y evaluar tipos de células presentes en nuestra muestra de sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí lo que yo les he tratado de traer, obviamente, es su morfología. Entonces, sabemos que tenemos a los neutrófilos como de mayor porcentaje de la totalidad de leucocitos, de 40 a 70%. Quienes siguen son los linfocitos unicelulares y que no tiene gránulos en el citoplasma, que oscilan entre 20 y 40%. Quienes siguen son los monocitos, que también son unicelulares, que tienen un núcleo en forma de riñón, en forma de frijol, y que oscilan de 4 a 8%. Quienes siguen son los eosinófilos, como vemos en las células, gran cantidad de gránulos que son prominentes, son grandes, y la característica es que son bilobulados, y definitivamente pues su citoplasma, por la cantidad de granulaciones, se ve con un tono anaranjado, y su porcentaje es de 0 a 3, son tan tóxicos que es mínima la cantidad de que se encuentra. Y finalmente a los basófilos, que estas tienen los gránulos aún más prominentes, que muchas veces no nos permite ver su núcleo disforme, y estas se encuentran en la sangre solamente de 0 o 1%. Entonces, estos son los 5 componentes diferenciales que nos van a determinar los 4 procesos más comunes que lidia cualquier paciente. Tenemos aquí a la hematía, que es cóncavo, plano,
el eritrocito, y finalmente las plaquetas, que son las células más pequeñitas y que son disformes y que se pueden agregar, como vemos aquí, en un conjunto de plaquetas. Ahora, ¿cuándo es que yo determino en una lámina periférica si está microcítica, si está normocítica o si está macrocítica? Si vemos la relación del tamaño del eritrocito versus el linfocito, entonces el linfocito se convierte en un guía para determinar si el hematíe es grande, es pequeño o está dentro del rango. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño muy parecido. Muy bien. Estos son los valores normales, entonces, a nivel de la serie roja, a nivel de la serie blanca y a nivel de las plaquetas. Son estándares internacionales, son estándares que se van moviendo dependiendo de la máquina que se use. Vamos a verlo una por una. Entonces, a nivel de las alteraciones de los leucocitos. Cuando hablamos de alteraciones de los leucocitos, quiere decir o estás elevado, plum, 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 con la flecha arriba, o estás disminuido, plum, 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 con la flecha abajo. Ahí viene el tema de la interpretación. Entonces, cuando los leucocitos están hacia arriba, plum, 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 flecha arriba, hablamos de infecciones bacterianas, infecciones por hongos o parásitos, infecciones crónicas como bronquitis, colitis, artritis, enfermedades metabólicas como un ataque de gota, cólicos del embarazo, tumores, alergias, etc. ¿Y en qué situaciones vamos a tener leucocitos disminuidos? Cuando hay una infección vírica crónica o aguda, en las gripes, sarampión, rubiola, infecciones también bacterianas, pero cuando son ya muy avanzadas y estamos encaminándonos a un cuadro de sepsis o shock séptico, o cuando estamos ante un cuadro de malaria, como les decía, la sepsis, enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, la clínica manda, y lo que tenemos que obviamente buscar es tener correlación clínica con nuestro resultado, que vaya de la mano, porque si vemos una cosa diferente, entonces tenemos que ir cambiando nuestro diagnóstico. Cuando hablamos de las alteraciones plaquetarias, tenemos que entender dos aspectos. Uno es alteración cuantitativa, que tiene que ser con números, y otra es alteración cualitativa, que tiene que ser con la forma. Entonces, cuando hablamos de cuantitativa, tenemos trombocitopenia cuando están disminuidas, trombocitosis cuando están aumentadas. ¿Cuándo tenemos trombocitopenia? Estoy hablando en líneas generales porque esto se desprende en patologías un sinfín. Por ejemplo, trombocitopenia cuando tengo púrpura trombótica inmune, la famosa PTI, o púrpura trombopénica trombótica, la PTT. ¿Cuándo puedo tener trombocitosis? O sea, incremento de plaquetas. En los casos de leucemias mieloide crónicas, porque es crónica, leucemia granulocítica crónica, policitemia vera, mielofibrosis con metaplasia, mieloide y trombocitopenia esencial. Cuando hablamos de alteraciones cualitativas, hablamos de trombocitopatías porque tiene que ver con su aspecto celular, con su aspecto morfológico. Hablamos cuando tenemos la enfermedad de Bernard-Solier, la enfermedad de Glasma, que tiene que ver con trombastemias. Muy bien, en el aspecto hematológico. Ahora vamos a ver en el aspecto bioquímico, sanguíneo. Ya salimos del área del servicio de hematología, ahora estamos entrando al servicio de bioquímica. Entonces, en el servicio de bioquímica lo que vamos a evaluar, obviamente tiene que ver con aspectos hormonales, metabolismo, vías de eliminación, el estado fisiológico y patológico. ¿Qué se debe de considerar? Obviamente parámetros que pueden ser alterados. ¿Alterados por quién? Por la dieta, a la hora que te tomaste la muestra, por el ciclo circadiano, y les invito a leer todo sobre el ciclo circadiano porque esto les va a permitir a ustedes tener un horario para la alimentación, un horario para el descanso y un horario para el estudio. Y obviamente el estado de hidratación.
es algo en que yo incido mucho y no voy a dejar de pasar esta oportunidad. Nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de agua. Por ende, el no tomar agua de manera regular, de manera gradual durante todo el día, obviamente hace de que tengamos alteración. Entonces, el estado de la hidratación juega un papel importantísimo. Tenemos que tomar agua desde la mañana, en la tarde, media tarde, en la noche. Todo el día tenemos que hidratarnos. Es la única forma de mantener un equilibrio ácido-base, que es una cuestión importantísima. La dieta también es muy importante. Por ejemplo, mis chicos de Ricardo Palma, cuando tienen que almorzar, muchas veces cuando no había la pandemia, al costado tiene un Bembos. Iban ahí a la hora del almuerzo y ¿qué se pedían? La famosa hamburguesa con toda esta cuestión de las grasas saturadas y la bebida que era una gaseosa. Eso era su almuerzo. Ojo, muchas veces sin desayunar y llegar hasta la noche para una cena. A eso le podemos decir dieta adecuada. Entonces, en el aspecto del estudio de la sangre para la bioquímica juega un papel muy importante. El horario. Muchas veces se saltan el desayuno cuando es el alimento más importante en el día. Entonces ya genera, obviamente, componentes patológicos. Y bueno, hablando del ciclo circadiano, les invito a que lo lean cada uno de ustedes para que se convenzan y eso les va a cambiar completamente la forma de pensar, la forma de abordar su vida del día a día. Bien. Entonces, la bioquímica sanguínea es un grupo de exámenes de sangre que suministran información acerca del metabolismo del cuerpo. El examen se denomina comúnmente análisis metabólico básico y es un grupo de 20 pruebas químicas realizadas en el suero sanguíneo. En especial, tenemos entonces una que se encarga de la función hepática, el hígado, otra de que se encarga de la función renal, nuestro riñón, y otra que tiene que ver con los iones, o sea, nuestra hidratación. Hidratación. Muy bien, dentro de las funciones hepáticas tenemos dos transaminasas importantísimas que tienen que ver con el hepatocito, que es la TGO y la TGP. Luego tenemos la gamma-glutamiltranspeptidasa, que tiene que ver con el colédoco junto con la fosfatasa alcalina. Tenemos la albúmina, que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de los hepatocitos. ¿Con qué medimos la función renal? Con la creatinina y la urea, y en conjunto con ellos el boom de la uricreatinina. ¿Cómo medimos los iones? ¿Cómo medimos nuestra hidratación? Mediante el potasio, mediante el cloro, el sodio, el magnesio y el calcio. Los valores limitados depende de la técnica disponible. Ya les decía, pueden haber equipos semiautomatizados. Antes se hacía todo manual, es impresionante. Hace 20 años cuando hice la residencia, lo hacíamos por cada paciente, por cada tubito, de manera manual y con puro pipeteo y con puro baño María, con calor, con tiempos, y veíamos con un cronómetro. Impresionante cómo ha evolucionado y ahora es solo introducir el tubo en un equipo absolutamente calibrado, controlado con controles de niveles 1, 2, 3 y que los reactivos obviamente hayan cumplido con todos sus estándares de calidad. ¿Con qué también tiene que ver? Con la precisión de la prueba. Tiene que ver con la frecuencia con que deben de realizarse, la capacidad de recuperación del órgano, la capacidad del clínico para interpretar estos resultados y obviamente en qué estadio llega la enfermedad del paciente. Muy bien. Tenemos aquí valores estándares que les va a servir luego cuando se tenga que desarrollar los casos clínicos. Entonces, de cuánto a cuánto oscila la glucosa es importantísimo saber. Si bien es cierto, los resultados hoy en día les arroja con estos valores estándares. Entonces,
es fácil para ustedes determinar cuándo está disminuido, cuándo está dentro del valor o cuándo está por encima de su valor. Pero lo ideal es que ustedes conozcan estos valores. Tenemos a las proteínas totales, tenemos a la albúmina, la fosfatasa alcalina, la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina total, la bilirrubina directa, la indirecta. Entonces aquí ya no hay pretexto cuando tengamos que desarrollar los casos clínicos de que no conozcan los valores y de que no me puedan interpretar en cómo se encuentran estos resultados. Tenemos también el colesterol, los triglicéridos, el HDL colesterol, el LDL colesterol, la amilasa, la lipasa, el CK total con CKMB que me mide cuando hay infarto cardíaco, la microalbuminuria, que es un parámetro temprano para ver el funcionamiento renal, la proteína C reactiva, que es un restante en la fase aguda, que me permite ver muchas situaciones. Bien, entonces tenemos toda la bioquímica completa. Cuando tengamos que desarrollar casos clínicos, entonces va a ser muy sencillo para ustedes determinar cuándo están dentro de rango, cuándo están disminuidos o cuándo están aumentados. Eso es en relación a bioquímica. Y estoy hablando de manera general. Y aquí viene la inmunología, que es el campo que me ha tocado desarrollar con ustedes en todos esos segmentos. Muy bien, la inmunología en el laboratorio, existen diferentes técnicas que permiten entregar resultados de exámenes. Otra vez, acuérdense, apoyo al diagnóstico y tratamiento clínico de las diferentes enfermedades, obviamente inmunológicas, como reumatológicas y mesenquimopatías en general. Entonces, ¿qué es lo que ve la inmunología? Ve enfermedades alérgicas, ve enfermedades autoinmunes que tiene que ver, que pueden ser sistémicas y órgano-específicas, ve inmunodeficiencias como VIH y también ve infecciones como sepsis, shock tóxico. Ahora, tenemos técnicas de autoinmunidad y tenemos técnicas de nefrometría. Dentro de las técnicas de autoinmunidad tenemos la determinación de anticuerpos antinucleares como el ANA, la determinación de anticuerpos anti-DNA, la determinación de anticuerpos antimitocondriales como el AMA. Dentro de las técnicas por nefrométricas tenemos la cuantificación de inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, el complemento C3, el complemento C4. Tenemos para la lectura por esta técnica para el factor reumatoideo o la antistreptolicina, que es el ASO. Esto de aquí lo vamos a ver en muchos de los casos clínicos, así que ya tienen que saber desde ahora qué es el ASO, la antistreptolicina. Dentro de las serologías, por ejemplo, para sífilis secundaria, que se va a evaluar por una técnica inespecífica o no treponémica, o que también tenemos a las específicas o las treponémicas y que las hemos desarrollado en la práctica con los 4 primeros grupos. Y dentro de las no específicas, obviamente ya sabemos que existe el VLRL, el RPR. Y dentro de las específicas o treponémicas, sabemos que existe el FTA-Absorb, o también se puede medir por ELISA, por TAT o las pruebas rápidas. Es como un ejemplo. Asimismo, se cuenta con la biología molecular. Bueno, esta es la top, ¿no? En la actualidad. Quien cuente con biología molecular es lo ideal. Como lo que pasa en España, aquí cerca en Brasil y en Argentina, lo que es la evaluación de las pruebas para el tamizaje de las unidades de donantes para banco de sangre, lo hacen por biología molecular, así es que su margen de muestras contaminadas obviamente es mínima. Nosotros para llegar a hacer por biología molecular el tamizaje de las unidades de donación de banco de sangre estamos muy lejos, y porque es un tema de costo, y hasta que el Estado no entienda lo fundamental que es ello, pues seguiremos con el tamizaje donde hay periodo de ventana, por ende nuestras unidades de sangre seguirán siendo no seguras. Bien, biología molecular. Para el estudio de la transferencia y obviamente sirve para el estudio de la transferencia y la transmisión
de la información genética. Aquí hay un grupo obviamente, profesionales que son los biólogos. Entonces, los biólogos moleculares han desarrollado técnicas que permiten la manipulación de los ácidos nucleicos, que son el DNA y el RNA, denominadas técnicas del DNA recombinante. Con este mismo fin, han propuesto y perfeccionado procedimientos para el estudio de los productos de la expresión de los genes. Como vemos, entonces existe en la actualidad lo que se llama la medicina molecular, que es la ciencia biomédica que utiliza las técnicas de la biología molecular en el estudio de las enfermedades humanas. En Brasil hay una unidad como la que tenemos nosotros, INS, solo que es 100.000 veces más grande, donde todo lo que se estudia es a nivel de biología molecular. Y he tenido la oportunidad de estar ahí dentro de mi especialidad en una rotación de 3 meses. Hablar de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Es una técnica de biología molecular que, miren, fue desarrollada todavía en 1986 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de fragmentos de ADN particular, partiendo de un mínimo. En teoría, basta partir de una única copia de este fragmento original o molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de DNA. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar, obviamente, lo que hacen en Brasil, en Argentina, identificar el virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas mediante los cadáveres o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Esta es la secuencia que utiliza la PCR. Lo que habla es la aplicación a nivel de la PCR. ¿Para qué se aplica? Para mutagénesis, para lo que es la RT-PCR, la producción de sondas, detección de infecciones bacterianas y virales, para los diagnósticos de enfermedades hereditarias, estudios de evolución molecular, obviamente medicina forense y estudios de filiación para identificar si son sus hijos o no, que es lo que más se utiliza en el Perú. Entonces, hablar de sistemas de unidades internacionales, obviamente tiene que ver con la magnitud, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con el símbolo. Desde la magnitud podemos tener la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad, la intensidad lumínica. En la unidad podemos medirlo como metro, kilogramos, segundos, amperio, kelvin, mol, candela. Y los símbolos a usar, pues en el metro M, kilogramo kg, segundos S, el amperio A, el kelvin como K, mol sigue siendo mol y la candela Z. Entonces hay múltiplos que se usan en la patología clínica, como es el micro, el mili, el centi, el deci. Con estos símbolos de micro, usamos mucho la palabra micro porque trabajamos a nivel molecular. Entonces, ¿cuánto equivale un micro? A 0. Con 5 ceros a la derecha, mili, que tiene 0.01, con un 0.01, un deci con un 0.1. Entonces, las unidades de concentración, ¿qué son? Que se estudiarán mediante ¿qué? Mediante la molaridad, mediante la molalidad, mediante el porcentaje en peso o el porcentaje en masa, los gramos sobre litros, la fracción molar o el ppm, que es el peso molecular. Hablar de molaridad. Se expresa los moles de soluto contenidos en un litro de solución. El símbolo para la molaridad es M. Ejemplo, tengo la solución de la glucosa 3M, que significa que en un litro de solución hay 3 moles de glucosa. Tenemos la molaridad, que expresa los moles en soluto contenidos en 1 kilogramo de solvente. El símbolo para la molaridad es M minúscula. Ejemplo,
tengo la solución de glucosa 1.5 molalidad, que significa que en 1 kilo de solvente hay 1.5 moles de glucosa. Para el porcentaje de peso en masa, se expresa la masa en soluto en 100 unidades de masa de solución. Su símbolo es el porcentaje pp. Ejemplo, solución acuosa al 5% en peso significa que contiene 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. 5 kilogramos de soluto en 100 kilogramos de solución y 5 libras de soluto en 100 libras de solución, etc. Gramos litros, que es el más usado a nivel de laboratorio. Entonces, estos gramos por litro es la unidad que expresa gramos de soluto contenidos en 1 litro de solución. El símbolo, como lo vemos, es gramos por litro. Por ejemplo, tenemos la solución de 10 gramos por litro de sodio, que significa que cada litro de solución contiene 10 gramos de este sodio. Tenemos la fracción molar. Disculpe, es la última diapositiva con un símbolo X, que es la fracción molar que expresa las moles de soluto contenidos en 1 mol de solución. El símbolo de fracción molar es X. Por ejemplo, la solución de glucosa de X es igual a 0.08, que significa 1 mol de solución que contiene 0.08 mol de glucosa. Muy bien. Entonces, de alguna manera u otra, hemos tratado de abordar toda la patología clínica, que es inmensamente, y lo he tocado de manera general, lo que realmente contiene cada una de ellas y tratar de darle el valor que merece esta especialidad. Es inmensa, la he resumido a su mínima expresión, de tal forma que ustedes en fracción de 1 hora exacta se permitan conocer lo que es la patología clínica. Imaginen que es una especialidad que se tiene que estudiar durante 3 años y de alguna forma les he hecho conocer en 1 hora. Definitivamente es hermosa la patología clínica porque nos permite abordar todas las especialidades. Podemos abordar todas sin ninguna excepción, y tiene mucho campo de investigación. Muy bien, Joseph, ¿me confirmas por favor